En el video de hoy vamos a revisar el nuevo Windows 10 2023, un sistema optimizado excelente, dando todo el crédito a su creador, el maestro Luis Sánchez, de TecnoPC Sistemas Ecuador. El link a la ISO, así como el canal del maestro Luis, TecnoPC Ecuador, estarán como siempre en el primer comentario fijado. Al comenzar la instalación vemos que contamos con todas las modalidades de Windows 10, tales como Windows Home, Home Single Language, Windows 10 Education, Windows 10 Profesional, Professional Workstation y la versión Enterprise. Aunque para esta review escogeré la versión profesional. Una vez dentro del sistema, tendríamos este hermoso fondo de escritorio en modo dark azul y el menú inicio sería el oficial de Windows 10. Tenemos varios accesos directos anclados con buenas noticias para los amantes de la tienda de Windows, la cual ha sido actualizada a su última versión, así como las aplicaciones del sistema. En el escritorio tendríamos muchos accesos directos, tales como la carpeta de usuario, este equipo, la red, la papelera de reciclaje, el panel de control y los navegadores Google Chrome, Edge Chromium y Mozilla Firefox. Ahora pasemos a ver el origen de este Windows 10 2023. Y el sistema estaría basado en Windows 10 22H2, concretamente la build 19045.2604. Ahora pasamos a ver el rendimiento general del sistema, yéndonos al administrador de tareas, y podemos ver que el sistema está ejecutando 48 procesos en segundo plano. Y si pasamos a la pestaña de rendimiento, la CPU estaría oscilando del 2 al 4% de uso. Y en cuanto a la memoria RAM, serían 1.8 GB de 4 GB posibles. Para ver la capacidad en disco de este Windows 10 2023, nos iremos como siempre al explorador de Windows. Y en este caso, el sistema estaría ocupando un total de 27.3 GB de espacio en disco, ya que Windows no es un Windows liteado y además contiene muchas herramientas y aplicaciones que tiene instaladas y que vamos a revisar ahora mismo. Yéndonos al panel de control, y en este caso el maestro Luis ha escogido primeramente el compresor 7-zip, un codec pack de audio y video muy completo, el navegador Google Chrome, el HDD Guardian, los paquetes de Java necesarios para nuestras webs, el Khalid codec pack en su última versión, el navegador Edge Chromium, el Microsoft Update Health Tools, los Visual C++ de 2005-2022, los Microsoft Desktop Runtime, el navegador Mozilla Firefox, el reproductor MPC, el Qubit Torrent para descargar archivos torrent y los compresores WinRAR 6.11 y 6.21. Este Windows 10 2023 tiene nuevas actualizaciones para garantizar la estabilidad del sistema. Y ya contamos con los Net Framework 3.5 y 4.8 ya activos, así como todas las características esenciales para un rendimiento óptimo del sistema operativo. Como es usual ya en el sistema de Windows, tenemos 4 menús encendidos. El primero sería el menú extendido del sistema, que se activaría dando clic derecho en el escritorio. Y tendríamos primeramente abrir el CMD normalmente o como administrador. Luego estaría el tono visual del sistema, donde podremos cambiar el modo claro u oscuro o viceversa, ya sea de la aplicación o de todo el sistema. La configuración de pantalla de Windows. Y la apariencia de Windows, donde podremos ver la personalización que el maestro Luis ha añadido a este Windows 10 2023. Destacándose primeramente la inclusión de miles de fondos de pantalla para todos los gustos. Y ahora les mostraré algunos para que vean cómo luce.
Pero no solo eso, sino que si nos vamos al menú de apariencia, también el maestro Luis ha añadido muchos cursores o punteros para que escojamos nuestro favorito. Miren qué cantidad. Yo escogeré siempre mi favorito, que es este Sapphire Blue, y que combina muy bien con este azul dark hermoso del sistema operativo. Si dejamos la tecla Shift presionada más el clic derecho, tendríamos el menú extendido para técnicos, con muchas herramientas, tales como poder reiniciar en los distintos modos seguros, bootear en el menú avanzado de inicio, cambiar el tipo de red, ya sea privada o pública, comprimir el sistema, solo recomendado para usuarios técnicos, la forma de visualización del panel de control, ya sea por categoría, por nombre y como administrador, un apartado para analizar y reparar Windows, ejecutar el comando SFC Scan Now para revisar la integridad del sistema, un solucionador de problemas, ya sea de programas, de hardware, de redes e internet, habilitar o deshabilitar la conexión de dispositivos USB, todas las configuraciones del firewall de Windows Defender, herramientas variadas para Windows y un menú avanzado con atajos a aplicaciones y funciones necesarias del sistema operativo y al alcance de tan solo un clic. Y ahora pasamos al tercer menú extendido, que sería dando clic derecho sobre este equipo, y tendríamos las siguientes opciones. Primeramente, herramientas importantes para eliminar temporales, reducir memoria, reparar la cola de impresión, etc. Luego, herramientas de sistema, tales como los administradores, el msconfig, los servicios, etc. Y por último, opciones de apagado, tales como el menú de apagado y forzar el apagado. Y el cuarto menú extendido sería el de clic derecho sobre una aplicación en concreto, y tendríamos las siguientes opciones. Añadir o eliminar dicha aplicación al cortafuegos, tomar el control, bloquear el acceso, eliminar de forma permanente, cambiar atributos, examinar con Windows Defender y agregar o quitar dicha aplicación a las exclusiones de Windows Defender o lanzar el Defender Injector. Otros datos relevantes serían el uso de aplicaciones de base de datos, la conexión a redes, la impresión de documentos y la instalación de aplicaciones de la tienda sin ningún tipo de problema. Si te ha gustado el video, recuerda dejar tu like y suscribirte a este canal, así como al canal del creador de este excelente WiOS, el maestro Luis Sánchez, de TecnoPC Ecuador. Y si deseas mirar más videos sobre este increíble proyecto de WiOS, te invito a hacer clic en la siguiente lista de reproducción. Y nos veremos allí.